buenas noches, estamos una semana más en el despacho de Pedro Beltrán y si la pasada semana hacíamos un repaso sobre lo que es la realidad israelita y palestina, pues hoy hemos decidido prepararles un programa en el que vamos a analizar cuál es la relación entre Israel y España. Lo vamos a comenzar como lo hacíamos la pasada semana, con la visión de dos niños que están muy acostumbrados a visitar aquellas tierras, son grandes conocedores de Israel y de Palestina a pesar de su corta edad, y ellos son Moses y Teodora Beltrán. ¿Qué tal, chicos? Hola. Bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Moses, veo que de nuevo llevas la camiseta con tu nombre, en este caso además con los colores de la bandera española, ya que vamos a hablar hoy de la relación de España con Israel. Cuéntanos otra vez de dónde viene tu nombre. Mi nombre, Moses, viene del gran profeta y legislador de los judíos, del encomendado por Dios para librar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, para llevarlos a Israel, y también el que escribió los 5 libros, que los tenemos aquí, de Moses, que los ha escrito él. Muy bien, y esos libros además integran la Torá judía y la Biblia cristiana, ¿verdad? Que también las tenemos aquí, y la Biblia por acá. Por acá anda. Bueno, ¿y hay alguna ópera sobre Moses? Tenemos 2, una escrita sobre Rossini y Schoenberg, y de Moses y de su hermano Aarón. Los tenemos aquí, la de Moses y Rossini y la de Schoenberg y Aarón. Ajá, esas son las 2 óperas que hay. Sí. Bueno, a mí me han dicho que cuando tenías 5 años tocabas algunos fragmentos al piano. Sí, a los 5 años compramos un piano y aprendí a tocar la ópera de Rossini y de Moses. Ajá, bueno, algún día nos harás una demostración, ¿vale? Mientras tanto, cuéntanos, ¿quiénes son los sefarditas? Los sefarditas son los residentes en España que fueron expulsados de Israel en el año 70 y de España en 1492 por los reyes católicos. Eran judíos que residían en España, ¿no? ¿Y conservaron su idioma? Se conservaron su idioma parecido al español en España y se fueron algunos a otros países. Vale, algunos se quedaron, ¿no? Se quedaron en España. Se quedaron porque se hicieron algunos cristianos de forma verdadera y otros de forma falsa. Ajá, vaya, algunos hicieron trampa. ¿Tú eres sefardita? No, soy ortodoxo cristiano, pero los antepasados de mi padre eran judíos que se vieron obligados a seguir al cristianismo por la ley de los reyes católicos y siguieron el cristianismo para poder seguir en España. Muy bien, Moses. Pues vamos contigo, Teodora. Cuéntanos, ¿tu nombre también es sefardita? No, mi nombre es de la emperatriz Teodora, la esposa de Justiniano, y Justiniano fue uno de los emperadores más famosos de la historia. Tu hermano nos ha dicho que eres ortodoxa. Explícanos un poco qué es la ortodoxia. Es una rama de la religión cristiana, no se acepta la autoridad del Papa y que sí pueden casarse los sacerdotes. Ajá, y además es la que es más fiel a los orígenes de Cristo, ¿verdad? Sí, las iglesias son muy diferentes, son mucho más bonitas, con diferencia al catolicismo, y están rodeadas por iconos de Jesucristo. Bueno, ¿a qué edad hiciste tú la comunión, Teodora? La hice a los 4 meses y bueno, la reina es ortodoxa y los reyes de España se casaron en una ceremonia mixta, católica ortodoxa. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por darnos todos esos detalles y ayudarnos a entender un poquito mejor cuál es la relación que existe entre España e Israel. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.
Continuamos con Ángela Aquiles. Ella va a ser la encargada de esclarecernos quiénes son los sefarditas españoles. Hola Ángela, Hola, ¿qué buenas tal? noches, bien. Bueno, cuéntanos, este apelativo, sefarditas españoles, ¿a quiénes corresponden? Los sefarditas españoles son los descendientes de los judíos que vivían en el siglo XV en la península ibérica, y sefarad significa España, y por este motivo utilizamos el término sefarditas. Hay dos teorías sobre cómo llegaron los judíos a la península ibérica. Una de ellas opina que tras la destrucción del templo de Jerusalén viajaron hasta España, y hay otra muy curiosa que establece un paralelismo entre la ciudad de Hebrón, que actualmente está en Cisjordania, y la zona del Ebro. Ellos consideran que Hebrón es la ciudad del paraíso original de Adán y Eva, y que podría haberse dado la situación de que este paraíso estuviera en España, en la zona del Ebro. Es curioso. Sí, sí. Tras el exilio a Babilonia, se establecieron en España y en otras comunidades que se desarrollaron importantes centros de estudios, como Babilonia, Egipto, Túnez. Hay una historia muy curiosa de los 4 cautivos. Son 4 grandes sabios que fueron capturados en alta mar y vendidos a diferentes comunidades. El más conocido en España es el rabino Mosé, que fue un gran conocedor de la Torá y difundió sus conocimientos. Además, en España hubo muy buena convivencia con los árabes, que se instalaron en el 711. Los árabes eran mucho más tolerantes con la cultura judía incluso que con los cristianos. Esto también es muy curioso por la situación actual. Y desarrollaron importantes campos sobre la medicina, artes, ciencias. Destaca en España el conocido Maimónides, que es muy valorado por sus aportaciones a la medicina. Además, los judíos incorporaron la notación numeral indoarábiga en las matemáticas, desarrollaron una fuerte cultura. Ajá. Muy bien. Pues nada, Ángela, muchísimas gracias, como siempre, por tu aportación. Continuamos y lo hacemos en esta ocasión con Pilar Llorca, abogada del despacho de Pedro Beltrán. Hola Pilar, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Anabel. Bueno, me gustaría que nos comentaras en qué consiste la ley de retorno de los sefarditas. La ley de retorno de los sefarditas se va a aplicar a los sefardíes, que son judíos que antiguamente vivían en España, ¿no? Como sabemos todos, pues fueron expulsados, y en la actualidad ya han habido durante mucho tiempo muestras de apoyo para este colectivo, en los que se permitía que adquirieran la nacionalidad española a través de lo que se conoce como el mecanismo de la Carta de Naturaleza, que es en cierto modo un mecanismo más discrecional, que sería el resto como es por opción o la nacionalidad por origen. Y a través de esta ley se permite regularizar en mayor medida la adquisición de la nacionalidad española para estos judíos que fueron expulsados en 1492 con la entrada de los Reyes Católicos. ¿Cuáles son los requisitos exactos que se exigen para poder formular esta solicitud? Bien, en realidad parece que va a tratar de facilitar la adquisición de la nacionalidad, pero tampoco es sencillo. Del artículo 1.1 del anteproyecto se establece que es necesario aportar varios certificados. En primer lugar, necesitarían contar con el certificado de la Comunidad Judía Española. También sería necesario contar con un certificado del rabino del lugar de residencia de la persona interesada, tener uno de los apellidos que tradicionalmente se conocen como apellidos de origen sefardí, o conocer la lengua típica de los judíos sefardíes, como es el ladino, que es una mezcla entre castellano antiguo y hebreo. O también se les exige la pertenencia a una de las familias que aparecen en las listas de 1948 que elaboró el gobierno español, y cualquier otra de las listas que se han desarrollado a posteriori, en la que se establecen las familias de origen sefardí que han sido protegidas, ¿no? Y bueno, y por supuesto justificar el vínculo con una de esas familias. Claro. Una vez se tiene esto, pues se presentan todos los certificados al registro civil y se obtiene un certificado que justifica esa vinculación con España, y a partir de ese momento disponen de 2 años ampliables a 1 año más
para presentar ya los requisitos que se han venido estableciendo durante todo el tiempo para los sujetos que adquieren por carta de naturaleza, como sería, por ejemplo, el certificado de antecedentes penales, certificado de nacimiento, etcétera, etcétera. Resulta un poco llamativo lo que establece el artículo 2 del anteproyecto, porque parece que va a dar facilidades, pero incide mucho en la vinculación cultural también con España. Ajá. Muy bien, pues Pilar, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Anabel. Continuamos, lo hacemos en esta ocasión con Lisa Strinker. Ella es estudiante de Derecho y de nacionalidad austríaca. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. A mí me gustaría que me explicaras, Lisa, quiénes son los judíos askenazis. Ashkenazi es el nombre dado a los judíos de origen europeo que se asentaron en Europa central y oriental en el siglo X, principalmente en Alemania, Rusia, Polonia, Ucrania y otros países eslavos. Ashkenazi es el nombre medieval hebreo dado a esta región y por extensión a Alemania. Por esta razón, judío ashkenazi muchas veces suele ser traducido como judío alemán, y hoy en día se identifica a ashkenazi como todos los judíos provenientes de estas zonas de Europa oriental. Por otra parte, sefaradi significa español en hebreo e identifica a los descendientes de los judíos que vivieron en la península ibérica hasta el siglo XV, que están ligados a la cultura hispana. Y existe también un término que identifica a los descendientes de los judíos de países árabes del Medio Oriente y el norte de África. A ellos se los llama mizrahim o mizrahíes. Y aunque en el siglo XI los ashkenazis representaban solamente el 3% de la población judía mundial, llegaron a constituir en su momento álgido del año 1931 el 92% del total, y actualmente alcanzan aproximadamente el 80%. Ajá. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lisa, nos ha quedado muy claro. Gracias. Continuamos y lo hacemos con Coletta Bishop. Ella es austríaca. Hola, Coletta. Hola, buenas noches. Y a mí me gustaría que nos explicaras cuál es la situación de los askenazis y sefarditas en Israel a día de hoy. Sí, en la actualidad conviven y están totalmente mezclados los judíos askenazi, procedentes de Alemania y Centroeuropea, y los judíos sefarditas procedentes de España. Al haber desaparecido los idiomas locales que hablaban los judíos, en particular alemán y sefardita español, y todos hablan hebreo, y las diferencias no son nada claras. Los sefarditas conservan su propio partido político que tiene representación en el Parlamento de Israel, con opciones más conservadoras que las de los partidos políticos por los judíos askenazi. La inmensa mayoría de la clase política son de procedencia alemán, y esta procedencia es que la tiene él, que ha sido presidente hasta hace unos días, Simón Peres, y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Sin embargo, los judíos askenazi también conservan sus propias sinagogas y tienen sus propios rabinos, sacerdotes en la terminología cristiana. También los sefarditas los conservan. Aún hoy muchas comunidades judías poseen dos sinagogas, una para realizar los rezos de las usanzas askenazi y una por rito sefardí. Aunque la distinción tiende a desvanecerse con el paso del tiempo, se considera que los judíos sefardíes desarrollan una actividad comunitaria más bien religiosa, mientras los
instituciones askenazi. Otra característica es que la incidencia del ateísmo y militancia política son históricamente mayores en el mundo askenazi. Por otro lado, también en el judaísmo askenazi incluye grupos conservadores ortodoxos en Israel. Muchísimas gracias, Coleta, gracias por tu aportación. Gracias. Estamos ahora con Natalia Bedia. Hola Natalia, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, me gustaría que tú nos explicaras, nos centráramos contigo en qué ocurre con el idioma sefardita español y cómo se desarrolla. Pues tras la expulsión de los judíos de España en 1492, estos se llevaron consigo el idioma, si bien siguieron utilizándolo, aunque poco a poco, por su asimilación con los idiomas locales, pues fue quedando un poco más en el olvido. Donde más se habla el sefardita español es en Turquía, donde hay una comunidad sefardita muy importante, que todavía hoy en día lo conserva. Al trasladarse a Israel los sefarditas, el idioma se fue extinguiendo poco a poco. Sí. El principal motivo de ello es que con la creación del Estado de Israel impusieron el hebreo como idioma oficial. A comienzos del siglo XX nació el primer niño al cual su padre le enseñó el hebreo y convirtiéndose en el primer hebreo parlante tras 2000 años. Por ello, con gran acierto, el primer ministro Ben-Gurion estableció que cualquier persona ciudadana de Israel, con independencia de su procedencia, tuviera que aprender el hebreo obligatoriamente. De modo que en el colegio la enseñanza se partía en hebreo. Paulatinamente, todo el mundo en Israel ha aprendido el hebreo y es el único idioma oficial y los niños lo hablan de manera natural. Por lo cual, en la práctica, el sefardita español ha quedado un poco en el olvido y únicamente lo hablan las personas mayores entre ellas. Al respecto, recordemos que este hebreo del que estamos hablando es el hebreo de Moisés y de Abraham, con la mera incorporación de las palabras de la época moderna. Y bueno, ya que hablamos del hebreo, pues decir sobre los términos sefarad. Sefarad significa España en hebreo y Askenaz significa Alemania. Cuando hablamos de sefaradí o askenazí, como vimos en muchas ocasiones, nos estamos refiriendo con sefaradí a una persona que proviene de España, igual que askenazí vendría a ser una persona que proviene de Alemania. Si bien estos términos solo se refieren a estas dos poblaciones, en realidad nos referimos a una multitud de comunidades que engloban estos dos términos. Luego, por otro lado, de ahí tenemos la diferencia entre los idiomas locales que se hablan, porque tenemos tanto el sefaradí como el askenazí, pero además también tenemos el ladino y el yiddish. El primero, el ladino, proviene del español y el yiddish proviene del alemán. La principal diferencia entre el sefaradí y el askenazí reside en la pronunciación de las vocales o y a. Por ejemplo, lo vemos con las palabras kosher y kase, y también con las letras taf y sad, véase isgadal o izgadal. Por otro lado, sí que cabe destacar que el hebreo moderno lo que emplea es la pronunciación de los sefarditas. Sin embargo, hay un grupo muy importante, askenazim, que sigue utilizando, si bien en la vida diaria, la pronunciación sefardí, cuando están rezando o estudian la Torá, utilizan la pronunciación askenazim. De esta manera se salvaguardan las tradiciones y costumbres judías milenarias. Muy bien, muchísimas gracias, Natalia. Gracias. Pues llegamos ya al final de este completísimo programa y lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches, gracias por venir. Nada, gracias a vosotros como siempre por recibirnos en vuestra casa y a mí me gustaría que como punto final de este programa nos dijeras cuál es tu opinión y tu visión sobre esa relación entre Israel y España. La relación es intensísima. Cuando en 1492 los reyes católicos expulsan a los judíos, la comunidad judía de España es la más importante del mundo. Y hay nombres esenciales. Cervantes es de ascendencia judía, Santa Teresa es de ascendencia judía, Cristóbal Colón también. En ese momento en España la población judía era el 20%. Unos se convierten forzosamente al cristianismo por la expulsión, hay una relación estrechísima y una gran parte de la población española procedemos de ascendencia judía, mucho más que de ascendencia árabe. Esa es la vinculación estrecha que nosotros tenemos con Israel
y por eso también la que tiene Israel con nosotros, con los sefardíes, que es de lo que hemos hablado en el programa de hoy. Y la conclusión de este tema podría ser esa: Israel y España son países históricamente vinculados, pueblos históricamente vinculados desde hace 5000 años. Nosotros somos en parte judíos y ellos son en parte españoles. Ese es el cierre que podríamos dar a nuestro programa. Ajá. Muy bien, Pedro, pues ha sido un placer estar hoy aquí, pero no solamente hoy, sino todos estos días que hemos estado analizando la realidad de Israel, porque, como tú decías en un principio, a veces los medios de comunicación solo mostramos una parte de la actualidad más candente y quedan detalles en el tintero que no se conocen, que no se saben. Y yo quiero darte las gracias por hacer que este programa sea siempre tan didáctico. Pues gracias a ti, Información TV, por venir a nuestro despacho. Nos vemos a la vuelta de Para vacaciones. la tercera temporada. El tercer año lo empezamos. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias y lo dicho, felices vacaciones, que disfrutes, gracias, que te lo has ganado también. Que disfruten ustedes también de estas vacaciones. Nos despedimos de ustedes, pero solo hasta septiembre, cuando volveremos de nuevo a este plató que montamos en el despacho de Pedro Beltrán, en la avenida de Maisonave número 30, donde además de grabar programas también se trabaja y se dan enormes servicios jurídicos, como no podía ser de otro modo. Aquí volveremos en septiembre, así que esperamos que ahí nos estén esperando también ustedes. Gracias.